Chananán, chananán. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando grandes selecciones que nunca se han enfrentado en la historia de los mundiales. No son muchos los casos, vamos a repasar, son 3 puntualmente, de muy buenas selecciones a lo largo de la historia y sobre todo por actualidad, que tienen muy buenos jugadores, pero que de forma bastante sorpresiva nunca se han enfrentado en ningún momento en la historia de la Copa del Mundo. Vamos a repasar en qué Copas del Mundo sí coincidieron, si pudieron haberse cruzado y cuáles fueron los resultados que tuvieron cada una en las distintas ediciones en las cuales compartieron competencia. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y también en el canal secundario que tiene el link en la descripción y que ahora sí arrancamos con el video. El primer partido que vamos a estar repasando, que nunca se dio en la historia de la Copa del Mundo, fue Italia frente a Portugal. Esto tiene una explicación bastante sencilla y no es la única vez que vamos a ver a Portugal en el video, y es que Portugal realmente hasta el año 2000 no había sido una gran selección. Es más, entre el año 1930 y el año 1998, Portugal solamente clasificó a 2 Copas del Mundo en 70 años. Sin embargo, en las últimas 5 ediciones sí ha estado presente y se ha consolidado mucho más. La primera vez que coincidieron fue en el debut de Portugal en una Copa del Mundo, que fue en el año 1966. En esa Copa del Mundo, Portugal terminaría primera en el grupo 3, junto a Hungría, frente a Brasil y frente a Bulgaria. En los cuartos de final le ganaría a Corea del Norte por 5-3 y en las semifinales caería por 2-1 frente a Inglaterra y después sí ganaría el partido por el tercer puesto 2-1 frente a la Unión Soviética. Por el caso de Italia, por su parte, terminó tercera en el grupo 4, detrás de la Unión Soviética y Corea del Norte, por lo cual no se enfrentaron. Sin embargo, fíjense que en el mismo grupo estaba Corea del Norte. Si Italia hubiese terminado en segunda posición, se podrían haber cruzado en los cuartos de final de esa Copa del Mundo. Tenemos que irnos 20 años más adelante, al año 1986, para la segunda vez que compartieron mundial. Italia en el 86 terminaría segunda en su grupo detrás de Argentina. Sin embargo, caería rápidamente en los octavos de final frente a Francia por 2-0. En el caso de Portugal no tuvo una buena Copa del Mundo en su regreso al Mundial, ya que terminó última en el grupo F después de ganarle a Inglaterra pero perder frente a Polonia y frente a Marruecos. Tenemos que ir ahora hasta el año 2002 para volver a encontrar a Portugal frente a Italia. En el año 2002 Italia terminó segunda en el grupo G detrás de México y en los octavos de final perdería en un partido bastante polémico frente a Corea del Sur. Del lado de los portugueses ni siquiera podrían pasar la fase de grupos, ya que terminaron terceros detrás de Corea del Sur y Estados Unidos. Fíjense que también, si Portugal hubiese terminado primero, se podrían haber cruzado en los octavos de final en el lugar que ocupó Corea del Sur. En el año 2006, Italia, como todos sabemos, seguía campeona del mundo. Terminó primera en el grupo E, en los octavos le ganó 1-0 a Australia, en los cuartos 3-1 a Ucrania, 2-0 a Alemania en las semis y en los penales le ganaría 5-3 a Francia en la final. Portugal también tendría un muy buen mundial. Terminaría primera en el grupo D, en los octavos le ganaría a los Países Bajos por 1-0, en los cuartos por penales a Inglaterra y en las semifinales caerían frente a Francia por 1-0. Dato no menor, si Portugal ganaba ese partido, iba a jugar la final frente a Italia, lo cual hubiese sido además su primer enfrentamiento. Digamos que fue el mundial que más cerca estuvo de darse este choque. Después en el partido por el tercer puesto, Alemania le ganaría por 3-1. En el 2010, Portugal terminó segunda en el grupo G, detrás de Brasil, y en los octavos de final caería rápidamente 1-0 con España, mientras que Italia tampoco tendría un buen mundial, terminando cuarta en el grupo F, después de empatar con Paraguay y Nueva Zelanda y caer con Eslovaquia. En un hipotético cruce se hubiesen pasado en sus respectivas llaves, se podrían haber cruzado en los cuartos de final. Y la última vez que Italia y Portugal coincidieron en un mundial fue en el 2014, donde Italia terminó tercera en el grupo D, después de caer frente a Uruguay y frente a Costa Rica, y Portugal también terminó tercera en el grupo G, en este caso después de caer frente a Alemania, empatar con Estados Unidos y ganarle a Ghana. Es el único enfrentamiento que vamos a ver en este video que no se va a poder dar en Qatar, porque obviamente, como sabemos, Italia no clasificó a este mundial. Sin embargo, como les comentaba antes, no es el único partido frente a una selección importante que no ha jugado nunca Portugal en una Copa del Mundo. Frente a la Argentina tampoco nunca se ha enfrentado, y además un duelo que en la actualidad tendría mucho picante si se llegara a dar entre Messi y Cristiano Ronaldo. En total coincidieron en 7 Copas del Mundo. La primera en el 66, como les contaba antes, Portugal llegó a la semis frente a Inglaterra y ahí caería, mientras que Argentina caería justamente frente a Inglaterra en la instancia anterior, en los cuartos de final por 1-0. Esto quiere decir que si Argentina le ganaba a Inglaterra,
se hubiese dado ese enfrentamiento en semifinales. En el año 1986, como les contaba, Portugal perdió en la fase de grupos, mientras que Argentina, como todos sabremos, fue campeona del mundo. Terminó primera en el grupo A, en los octavos le ganó Uruguay, en los cuartos a Inglaterra, en las semis a Bélgica y en la final 3-2 a Alemania Federal. En el año 2002, Portugal nuevamente perdía en fase de grupos, mientras que Argentina también, después de ganar la Nigeria, perder con Inglaterra y empatar con Suecia, se iba también en la primera ronda. En el año 2006, Portugal llegaba a las semis, como les contaba antes, mientras que Argentina terminó primera en su grupo C, delante de Holanda, en los octavos le ganó 2-1 a México y en los cuartos de final caería por penales frente a Alemania. Si Argentina hubiese terminado segunda, detrás de Holanda, justamente en los octavos hubiesen cruzado, y si no, si Argentina le hubiese ganado a Alemania, se podrían haber cruzado en un hipotético cruce por el tercer puesto, como terminó siendo el Portugal-Alemania de esa Copa del Mundo. En el 2010 Portugal llegó a los octavos, mientras que Argentina terminó primera en el grupo B, perdió después en los cuartos de final frente a Alemania 4-0 y en un hipotético cruce se podrían haber cruzado en las semifinales. En el 2014 Portugal perdió en fase de grupos, mientras que Argentina sería finalista de ese mundial, primera en el grupo F, 1-0 a Suiza en octavos, 1-0 a Bélgica en los cuartos, por penales a los Países Bajos en las semis y caída en la final 1-0 frente a Alemania. Mientras que en el Mundial 2018 estuvo bastante cerca de darse este cruce porque Portugal terminó segunda en el grupo B, detrás de España, Argentina segunda en el grupo D, detrás de Croacia, y ambas cayeron en los octavos de final, Portugal 2-1 con Uruguay y Argentina 4-3 en Francia, y justamente los cuartos fueron Uruguay frente a Francia. Esto quiere decir que si Portugal le ganaba a Uruguay y Argentina le ganaba a Francia, se hubiesen cruzado en los cuartos de final y se hubiese dado además el famoso Messi-Cristiano Ronaldo. En Qatar hay chances de que se crucen, sí, pero la verdad que son complicadas, porque si ambas terminan en primera o segunda posición en sus grupos, recién se cruzarían en una final. Y en el caso de que una termine en segunda posición y la otra en primera en sus grupos, recién se podrían cruzar en una semis. La verdad, lo veo bastante complicado. Y para cerrar, el último partido que nunca se ha dado entre dos grandes selecciones en la historia de la Copa del Mundo, y para mí el caso más llamativo, es Francia frente a los Países Bajos. Dos selecciones que tienen bastantes participaciones, en ambos casos han jugado más de 10 mundiales, que han coincidido en 7 Copas del Mundo, pero que nunca se han encontrado en un partido. La primera vez fue en el 34, ambas perdieron en los octavos de final, Francia 3-2 con Austria y Países Bajos 3-2 con Suiza. Luego en el 38, mundial celebrado en Francia, Francia llegaría hasta los cuartos de final donde caería 3-1 con Italia, mientras que los Países Bajos perdería rápidamente en los octavos 3-0 con Checoslovaquia. Tenemos que esperar 40 años hasta el 78 para que vuelvan a coincidir en un mundial. Ahí los Países Bajos llegaría hasta la final, dejando en la fase de grupos a Irán, Perú y Escocia, en la segunda fase ganándole a Austria, Italia y empatando con Alemania Federal, pero perdiendo en la final 3-1 con Argentina, mientras que Francia directamente no pudo superar su grupo después de perder con Italia y Argentina por 2-1 y solamente ganarle a Hungría por 3-1. Luego nos tenemos que ir hasta el Mundial 98, mundial que como todos sabemos Francia sería campeona del mundo, ganándole nada más y nada menos en la final 3-0 a Brasil, mientras que los Países Bajos estuvo bastante cerca, digamos que fue la Copa del Mundo donde más chances hubo de que se crucen, porque terminaría primera en su grupo E, ganándole a Corea del Sur y empatando con México y con Bélgica, le ganó en los octavos 2-1 a Yugoslavia, le ganó en los cuartos 2-1 a Argentina y en las semifinales perdió por penales con Brasil, que justamente fue el rival que tuvo Francia en la final. Se podría haber dado tranquilamente una final Países Bajos frente a Francia que lamentablemente Brasil dejó sin chances. Después en el partido por el tercer puesto caería 2-1 con Croacia. En el 2006 Francia también estuvo y los Países Bajos las dos clasificaron. En el caso de Francia terminó segunda en su grupo detrás de Suiza, luego le ganaría en los octavos 2-1 a España, en los cuartos 1-0 a Brasil, en las semis 1-0 también ganaría y finalmente en la final perdería en los penales frente a Italia, mientras que los Países Bajos terminaría segunda en su grupo frente a la Argentina y después en los octavos de final no podría ganarle a Portugal, que justamente fue el rival que tuvo Francia en las semifinales, así que se podrían haber cruzado hipotéticamente en esa instancia si los Países Bajos ganaban su partido. En el año 2010, Países Bajos terminaría primera en su grupo con 3 victorias, frente a Japón, Dinamarca y Camerún. En los octavos le ganaría a Eslovaquia, en los cuartos a Brasil, en las semis a Uruguay, pero perdería la final 1-0 frente a España, mientras que Francia tuvo un papel bastante flojo, terminando eliminada en primera ronda, perdiendo frente a México y Sudáfrica. La última vez que coincidieron en un mundial fue en el 2014.
Ahí los Países Bajos terminó primera en su grupo con victoria frente a España, Chile y Australia. En los octavos le ganó a México, en los cuartos a Costa Rica, pero perdería en las semifinales frente a Argentina y luego se quedaría con el tercer puesto. Mientras que Francia en este mundial, si bien terminó primera en su grupo, ganándole a Suiza, a Ecuador y también a Honduras, en los octavos le ganó 2-0 a Nigeria, pero en los cuartos caería frente a Alemania por 1-0. ¿Hay alguna chance de que se dé este cruce? Y sí, es el más probable de todos los que mencioné. Porque si ambas terminan en primera posición o en segunda posición, es decir, en su grupo, recién se podría dar en la final. Ahora bien, si alguna de las dos termina en segunda posición y la otra en primera, el cruce se podría adelantar bastante hasta los cuartos de final, que viendo los grupos que tienen ambas, Francia comparte con Dinamarca, Países Bajos con Senegal y con Ecuador, no sería tan descabellado pensar que alguna termine en segunda posición y este cruce se pueda dar por primera vez en la historia de los mundiales. Obviamente hay muchísimos más partidos que no se han dado y seguramente en Qatar sea la primera vez que se verá en la historia de los mundiales, pero creo que estos son los tres más emblemáticos por el nombre de las selecciones y por los nombres propios de jugadores que han tenido a lo largo de la historia. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que se suscriban al canal y activen la campanita, que me sigan en las redes sociales y se pasen también por el canal secundario y si se pueden suscribir me ayudan un montón y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.